Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos, o RH para todos. Hoy el tema, y lo decía justo antes de iniciar, es de los que me encantan. A mí me gustan muchos temas, esa es la verdad, ¿no? Me gustan casi todos, pero este en concreto, y dado la cercanía que tenemos a una transposición de directiva europea, que es que la tenemos ahí, pues creo que además merece y mucho prestar una atención y poner un foco pues, que nos ayude a avanzar al ritmo que necesitamos avanzar y al que podíamos haber avanzado en tiempo pasado y que como ya se nos ha pasado, pues lo tenemos ahí encima. Y además, desde la perspectiva no tanto del proceso, porque es verdad que es un cambio técnico, un cambio de procesos de mucha profundidad, pero como sobre todo es un cambio cultural, tenemos la comunicación, tenemos que manejar muy bien la comunicación, tiene que ser una comunicación, aparte de transparente, que eso ya lo dice todo el mundo, creíble. Creíble, trazable, que enganche, que sea confiable. Y sobre eso va un poco el tema de los embajadores de transparencia que hemos traído a colación a esta sesión de la mano de CEINSA. Os voy a presentar a las dos personas que van a compartir esta conversación, porque va a ser una conversación apoyada de una presentación también, y en el que hemos encontrado el equilibrio de la parte teórica con la parte práctica, con una empresa que nos va a contar también pues, cómo está implementando los embajadores, no solo en transparencia, sino en otras cosas. Por un lado nos acompaña Elisa Prone, ella es la Chief People Officer de Ilerna y también la fundadora, cofundadora del Instituto de Employer Branding. Otro tema también súper interesante. Muchas gracias por sumarte a esta sesión, Gracias, Elisa. Maite. Encantada de compartir este ratito con todos vosotros y vosotros. Y junto a ella, pues tenemos a Cristina Prats. Nos conocemos, Cristina, desde hace, Uh, madre mía, y siempre no lo tenemos ocasión de digas, no lo volvernos a digas, encontrar. que si no se Ya somos nota. mayores, ya somos muy mayores, pero no se nota nada. Ella es experta en compensación y directora de desarrollo de negocio en CEINSA, la compañía con la que traemos hoy esta sesión, y ellas, como os decía, van a mantener esa conversación en la que os invito además a participar activamente. Bien, ya que ya entramos en la parte técnica, a través de la opción, sobre todo, mejor a la hora de gestionarla, de la opción preguntas y respuestas que tenéis en la base de vuestra pantalla y sino también a través del chat, que ya está activado para todos. Si tenéis que ausentaros, como bien sabéis, no os preocupéis porque os vamos a enviar la grabación íntegra, la presentación que van a compartir nuestras ponentes y un resumen amplio que haremos también desde ORH. Y cualquier cosa que surja después, pues estamos a vuestra disposición. Y sin más, yo ahora me voy a quedar en el back escuchando y pensando preguntas, porque yo soy la primera que quiere preguntar. Y ya os cedo la palabra, Elisa y Cristina. Ya podéis incluso compartir la presentación. Perfecto, muchas gracias, Maite. Efectivamente, voy a compartir que no hay problemas técnicos, primero de todo, ¿eh? Así que si nos avisas, Ya está empezando a compartirse. vale, y ahora intentaré, a Y ver a si ver, conseguimos. se ha quedado. A ver Sigue si estando conseguimos. ahora. Ahora ya se ve, solo falta el modo presentación. Sí, lo único es que no nos deja aquí, ahora sí nos deja Ujú. duplicar presentación. A Vale, ver. pues Ahora, perfecto. Ya está. pues empezamos con este título de Embajadores de Transparencia que iremos desgranando a medida que vayamos hablando Elisa y yo. Eh, y primero de todo deciros que hay otro tema aquí, el Employer Branding, pero también la IA. Aquí estamos, si os fijáis, en esta foto sonrientes, ahí hay un poco de IA, que también es algo que en algún momento tendríamos que tratar. Pero la conversación de hoy va a ser una conversación real, una conversación de verdad. Entonces, si os parece, vamos a empezar por una un primer repaso de los puntos de partida de la transparencia salarial, no lo vamos a olvidar. Lo que pasa es que no queríamos entrar en este punto muy a detalle porque entiendo que a día de hoy ya habéis asistido a muchas y muchas webinars o sesiones in company o explicaciones de este estilo. Pero sí que vale la pena poner el punto de partida encima de la mesa. Entonces, la transparencia salarial mediante la Directiva Europea de 970-2023. Está vigente desde el 2023 y bueno, estamos esperando a ver si nuestro gobierno aquí en España transpone la ley como plazo tienen hasta el 7 de junio de 2026, quiere decir que estamos ya ahí. Pero mi cumpleaños. Ah, es su cumpleaños, es verdad que lo habíamos dicho, es el cumpleaños de Elisa, pues lo han hecho para ella, para que esto esté. Entonces, un poco por los titulares, como decía antes Maite, esto no va simplemente de un tema de transparencia y tal, sino que cambia, pues, cuál es el paradigma de la comunicación dentro de nuestras organizaciones,
Estamos hablando de Europa, pero en nuestro caso nos afecta, en este caso, España, que es donde hoy estamos. Y bueno, luego con Elisa lo vamos a ver, pero somos una sociedad bastante hacia adentro en este sentido, aunque es verdad que España tiene muchas cosas ya adelantadas, ayer lo leía, como es el registro retributivo, como es la igualdad para empresas, pero esto va mucho más allá, ¿vale? Porque ya no solo hombres y mujeres, sino que luego, como todos sabéis, pues hay, primero, la transparencia en contratación. Esto cambia muchísimo el escenario. Hasta ahora tú ponías una oferta de trabajo, simplemente ponías el puesto y, oye, quien viniera, pues ya te encargabas tú de decirle a ver qué cobraba o cuánto venía cobrando o cuánto quería cobrar. Ahora esto cambia totalmente, tenemos que ser totalmente transparentes a la hora de contratar y tenemos que tener una banda salarial para poder publicar. Eso hace que cuando yo como candidato quiero ir a buscar un trabajo, pues sepa que Elisa está ofreciendo tanto y Cristina ofrece tanto más o tanto menos. Entonces esto ya cambia muchísimo en el inicio, ¿no? A la hora de captar ese talento que ya nos está costando de por sí, pues ahora esto está dentro de la palestra. La prohibición del historial salarial, es decir, no preguntar, diga, usted cuándo va cobrando, sí que es verdad que está prohibido, ya sabemos cómo va a ir la cosa, pero en principio está prohibido. O la directiva dice, oiga, usted se tiene que basar en criterios totalmente objetivos. Lo más importante a la hora, o no más importante, pero sí que tiene más impacto en la parte económica de las compañías, y es que a día de hoy, como os decía, España sí que tiene una ley de igualdad que nos obliga a no tener más de un 25% de brecha o de gap entre hombres y mujeres, y esto va a pasar a un 5%, y no solo entre hombres y mujeres, sino en posiciones de igual valor. Otra de las cosas importantes que nos trae esta directiva es el derecho a la información. Y esta información a día de hoy también es muy importante, por eso vamos a ligar con el tema de embajadores y con Elisa vamos a ir desgranándolo, es que hasta ahora había una información que podían tener acceso los representantes de los trabajadores, a la vez la empresa, pero es que ahora va a pasar de ser algo colectivo a ser algo individual. Y ahí es donde vamos a tener que hacer ese cambio brutal entre las organizaciones. Y luego la carga de la prueba de la empresa. Yo si determino o creo que no estoy cobrando como debiera o que tengo un compañero o compañera que está por encima de mi salario, sabéis que sois vosotros como empresa quien va a tener que defender que eso no es así. Con lo cual tenemos que tener cosas realizadas previamente para poder explicar. Y la verdad es que es esto, o sea, todo esto cambia del tabú de tener los salarios escondidos y a ver, yo cobro, pero tú entras, pero entonces yo te digo y me caes bien, entonces este año lo has hecho muy bien y te subo el salario, pues a algo que tiene que ser mucho más transparente y que realmente va a hacer que la guerra por el talento sea real, o sea, que realmente el talento va a ir allí donde el employer branding, que eso también va de employer branding, esté bien trabajado, ¿vale? Entonces, Elisa, te pregunto, porque aquí tengo la revisión de los procesos de compensación. Vamos a esa parte más técnica, ¿vale? Luego empezamos la conversación tú y yo más de embajadoras, de esto, pero en tu compañía o en compañías anteriores en las que tú has estado, porque Elisa, muy agradablemente, es una persona que está muy implicada en todo lo que tiene que ver con compensación desde hace muchos años. Pero es verdad que la compensación en las empresas, sobre todo aquí en España, bueno, pues se está poniendo más en boga a raíz de esta transparencia y a raíz de algunas cosas. Entonces, tú en Ilerna, en compañías anteriores, te encuentras con la transparencia y yo te pongo aquí toda la revisión desde procesos. ¿Cómo encaraste esto? ¿Qué te encontraste? ¿Cómo fueron tus pasos para llegar a, si es que has llegado todavía? Tenemos, pero creo que sí hemos trabajado juntas como para que... A ver, en el contexto actual en Ilerna tenemos que dividir dos colectivos y también aquí hago un apunte. Cada empresa es un mundo diferente. Muchas veces queremos implementar lo mismo en una empresa y no se puede. Hay parte como relación de puesto, banda, todo esto se tiene que aplicar a todas las empresas, pero hay que hacer matices y saberlo aplicar. ¿Okay? Entonces, en Ilerna tenemos la suerte que hay dos colectivos. Un colectivo que está muy bien reglado, que es el colectivo de los profesores, por convenio colectivo, donde el mismo convenio colectivo define la posición, define
las funciones de esta posición, define complementos temporales o no, dependiendo del cargo, y cada comunidad, también autónoma, tiene su convenio también de aplicación. Entonces, en esta parte con los profesores a nivel de transparencia salarial, Servir en Ilerna ya tenemos un paso adelante, porque todo el mundo al final puede acceder a su salario, las personas, cada profesor cobra lo que se pacta por la parte del convenio. Ahora, la parte de staff, que es la parte más complicada, donde al final hay que hacer bandas salariales, hay que también valorar los puestos, el puesto que en una empresa se llama director de marketing, en Ilerna puede ser completamente diferente de un director de marketing, por ejemplo, en una parte industrial. Entonces allí entra dos partes. Nosotros estamos trabajando desde junio del año pasado, desde mi incorporación en Ilerna. Uno es definiendo bien los puestos. Para definir bien los puestos hay parte básica, job description, pero no una job description hecha con IA, sino entendiendo en verdad la aportación de las posiciones. En muchos casos, y hay que contar con personas externas que te ayuden a valorar el puesto como se INSA. ¿Por qué? Porque hay conversaciones también que yo cómo puedo saber si esta posición, cuál es el impacto real. Lo puedo obtener o con focus group o con valoración, pero también una persona, una consultora externa que te ayude a entender en verdad la aportación del puesto, muchas veces no abre un poco la mente. Y da objetividad. Eso es, que también a la hora de justificarlo, preguntas que se harán y a nivel de los individuos tienes también bases de una persona externa. Después de allí es, ok, ¿cómo hacemos las bandas salariales? Entonces puedes aplicar diferentes metodologías, pero hay que hacer las bandas salariales y también, donde me encontré el problema, y muchas veces es, banda salarial no es igual a la parte de jerarquía. Entonces, el nivel retributivo no es el nivel jerárquico, que esto es la primera cosa que hay que empezar a explicar. Hay que explicar también a gerencia muchas veces y hay que empezar a bajar las bandas salariales. Bandas salariales donde después tienes que también ir ver qué expertise tiene. Entonces, para todo esto hay puntuaciones de los mismos puestos y hay que seguir trabajando. ¿Cuál es la parte más complicada aquí en todo este proceso de compensación en el caso actual en Ilerna? Una parte de la revisión de los procesos de compensación, con también crear el flujo de revisiones salariales, que se entienda, conectarlo a una evaluación de desempeño, una matriz de polivalencia en el sectores industriales, pero la otra parte es que las empresas son entes que cambian constantemente. Y sobre todo al día de hoy, el cambio está yendo a un ritmo que antes no. Antes habían posiciones que 20 años de empresa, 20 posiciones honestas. Ahora se están creando nuevas posiciones también, la parte de ella. ¿Cómo lo valoramos como conocimientos técnicos? Y justo en una conversación con otro compañero me decía, bueno, es que antes estábamos penalizando candidatos que para entrar utilizaban el IA y ahora no le estábamos dando tampoco incrementos salariales porque era, y ahora no, ahora lo estamos valorando y si utilizan inteligencia artificial, entonces son propensos a pasar al nivel de senior en lugar que intermedio. Entonces todo esto requiere también una implicación muy grande. Y después hay otra parte que es la olvidada, que es la comunicación interna. Ahí voy. ¿Y qué pasa con la comunicación interna? Siempre, yo aquí, y soy muy crítica en esta parte, creo que una parte de recursos humanos que piensa que haciendo el trabajo en su escritorio, en su oficina, ya está hecho el papel. No, tenemos que comunicarlo y tenemos que gestionar el cambio. Y todo esto va de cambio también, cultural. Y la comunicación interna es clave aquí. Total. Y ahora iremos más a desgranarlo, porque Elisa y yo hemos hablado bastante de esto. Lo que vamos a explicar hoy está muy trabajado, no tan solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Pero sí que te pregunto una cosa, en tema de valoración de puestos, y ya nos vamos a quitar la parte técnica, porque es la importante. No es la importante, pero sí que es la base. Esto es como cuando construyes. Al final, para poder comunicar de una manera correcta, tienes que tener una base bien hecha, ¿no? Entonces, esta parte tú consideras que a día de hoy, bueno, puedes decir que más o menos está realizada correctamente. Se ha hecho una evaluación de puestos que mucha gente, hay una evaluación de puestos que venía del plan de igualdad, con una herramienta del ministerio, pero entendemos que esa herramienta es más para género y en cambio tenemos que tener una valoración de puestos más, más destinada a salario, o sea, que realmente tengas en cuenta lo que son los puntos del puesto
pasados a valoración económica de ese puesto, ¿no? Sí, ¿Entiendo? sí, de hecho en la valoración de puesto, y tú lo sabrás mucho Sí. mejor que yo, pero, Sí. pero así que en la valoración de puesto hay que definir qué criterios y qué ponderación Sí. vamos a aplicar para la valoración de puesto. No es solamente el indicador económico, que puede ser la facturación o el presupuesto que gestiona, no es solamente este indicador, porque hay también una parte de impacto organizativo. Esta posición, ¿qué impacto organizativo puede tener? Sí. Hay una parte de conocimientos técnicos, Sí. como ya lo que estábamos Sí. diciendo, y también una parte de competencia más soft. Uh-huh. Y estos también indicadores de la valoración de puesto, por eso que decía que también está bien que venga una persona externa y que te ayude a valorar los puestos, porque también te ayuda a ver qué están haciendo la competencia, cómo están valorando los puestos de la competencia, qué indicadores están utilizando y que estos indicadores estén acorde a tu sector y a tu momento en la empresa. Iba aquí porque, claro, cuando tú haces todo esto, te encuentras que tienes muchas brechas superiores al 5%, porque aquí es donde está el impacto real, ¿no? Según mi punto de vista y lo que nos estamos encontrando en CEINSA cuando hacemos proyectos de transparencia. Cuando te encuentras con esto, al final sí que necesitas el poder tener una metodología de valoración de puestos que te permita tener, pues, realmente un recorrido real, que no sean unas bandas muy estrechas, porque si no, desde la base hasta las direcciones, no tienes total recorrido como para poder tener estas. Y cuando tienes esto, ¿qué haces? ¿No? Tienes que tener herramientas para poder gestionar todo esto. Decir, vale, yo tengo gente que está por debajo de la banda, gente que está por encima de mi estrategia, hemos mirado el mercado y tenemos que seguir siendo estratégicos, ¿no? Entonces ahí también supongo que necesitas datos de mercado. Bueno, por eso toda esta parte es súper importante. Ahora con software lo tenemos, pero al mismo tiempo consultor externo, CEINSA, que te puede ayudar a cómo está el mercado, cómo está yendo. Y esto lo habíamos comentado también en el pasado, en el sector energético. Estuve trabajando 4 años en Soltec y allí hicimos todo un proyecto de compensación a nivel también internacional. Allí en este momento, cuando empezamos a hacer todo el programa de compensación, vimos que estábamos en un porcentil 10. Teníamos que ir, el mercado estaba lanzando ofertas un porcentil 75, porque no habían estos perfiles. Y podía ser un efecto Titanic, que lo que se llama, al final vas llenando con un porcentil 75, subes mucho los salarios en el mercado y no lo puedes pagar. Llega un momento que no puedo llevar todo a un porcentil 75, excepto que quiera vender la empresa y necesito que esté determinado talento interno. ¿Okay? Bueno, la estrategia de la compañía. La estrategia de la compañía, pero enfocándome al 5%, si yo tengo una brecha superior al 5%, me apoya una persona externa y con software me dice en qué porcentil estoy, cómo tengo que hacer y qué política, allí sí que después tienes un impacto económico, porque tienes que marcar un plan para, quitar la brecha, pero al mismo tiempo también para ver cómo llevas todo a un porcentil 25 o 50 según la estrategia que se marca a nivel empresarial de negocio. Está claro. Sí, es que es difícil. Ahí es complicado. Hay cosas muy complicadas, que una es cómo tu estrategia sigue siendo competitivo, siguiendo la ley, y además cómo comunicas, porque aquí es donde voy, ¿vale? Ya lo tenemos, aquí hemos hecho el trabajo, tenemos la parte técnica hecha, las bandas hemos hecho un trabajo magnífico. Pero con todo y con eso, ahora hay que comunicarlo. Y hay gente que aún a día de hoy, pues no es solo el tener el trabajo hecho, sino que es, ya no es el salario, sino es cómo explicamos eso, ¿no? Claro. Entonces ahí empieza toda esta parte de nuestra conversación de hoy, que va de esas conversaciones de embajadores, ¿no? Que ayer me decías, si al final te vas al café, ¿no? Y pues van saliendo estas conversaciones y pues a mí tengo un salario de no sé cuánto, ¿no? Igual no dices el dinero en concreto, pero sí que sí, lo dicen. Sí, pues dices el dinero en concreto. No sé si es verdadero o no, pero se dice. Y luego, oye, pues es que han hecho los incrementos salariales este año y el tipo te han subido, ¿no? Bueno, pues todas estas conversaciones, si yo tengo un salario o no, lo decíamos, si a mí me incrementan un 2% solo el IPC y a ti te han incrementado un 4%, oye, de alguna manera tenemos que poder explicar esto. Y tú ya tienes tu base bien hecha, ¿eh? O sea, en Ilerna o en otras organizaciones ya está bien hecho esto. Pero ahora, ¿cómo trasladamos eso a la organización, ¿no? Entonces hemos traído hoy errores frecuentes, ¿no? Que pueden generar estos conflictos, ¿vale? Pues eso, ¿no? Lo que decíamos ahora, yo pienso que ya tengo la transparencia, o sea, que ya más o menos lo he cubierto, tengo lo publico en SharePoint o donde sea. Ahí y ya está. Pero es que realmente no es disponer de datos, porque me puede pasar esto, ¿no? Entonces,
¿Cómo Esto, veis? claro, esto lo estábamos comentando al final. Muchas veces pensamos en la parte de people, que tenemos los datos, hemos hecho el trabajo, Eso. nos hemos cerrado 6 meses trabajando, todo magnífico, y ya nuestro trabajo está hecho. No. Porque esta parte hay para mí 3 claves. Uno es cómo lo comunicas Sí. al resto de tu equipo de people. Muchas veces estos proyectos estratégicos vienen llevados por 1 o 2 personas o 3, pero todo el mundo de people, lo que digo es, tienes que estar informado en esto. Porque si llega una persona al departamento, no tiene que estar la persona de compensación para poder contestar. Todo el mundo tendría que contestar. Sí. Entonces, esto es un primer actor. Pero después hay otros actores. Es como, ¿cómo lo comunico a los managers que hemos hecho todo este trabajo? Sí. Y allí también va de vender también nuestro trabajo, que recursos humanos no se nos da demasiado bien. y lo estamos comentando también en la última parte, que es muchas personas a nivel de estrategia de compensación que lo hace, la parte financiera. Ya, cierto. Y, entonces, y después es cómo comunicamos esto a las personas y a los diferentes colectivos. Y aquí es adaptar también la comunicación a los colectivos, conocer nuestra empresa, conocer qué colectivos tenemos y cómo lo vamos a comunicar. Porque no es lo mismo comunicarlo a personas, por ejemplo, que están jefes de turno, que están en una planta, o comunicarlo en un banco con perfiles financieros que tienen una base y saben cómo podemos comunicar. Entonces, sí, uno de los errores típicos es, yo ya he publicado todo, y no hago este trabajo de cómo trabajo la comunicación abajo. Claro, y además aquí en lo de disponer de datos, porque es verdad que ahora a día de hoy en España os decía, ¿no? Que vamos a avanzaros en algunas cosas, los datos en algún caso se disponen, Sí. aunque sea con el registro retributivo y cumpliendo la ley de igualdad, pero quien tiene acceso a esto son la parte colectiva, ¿no? Las representaciones de los trabajadores, pero es que ahora el paradigma de la transparencia es que esto nos va al individuo, ¿no? O sea, yo como individuo que trabajo en una compañía tengo que poder, no pedir el salario que cobra mi compañera que tengo al lado, pero sí que, oye, yo cómo hago esto. Entonces aquí sí que es verdad que bueno, ahora veréis que vamos bajando a embajadores para contar lo que hemos pensado, que es viable para todo esto, y es que sean explicaciones creíbles, ¿no? Porque a veces cuando se explica desde unas posiciones determinadas parece como que, ¿no? Entonces, que vaya un poco... Y también el lenguaje que puedes utilizar es mucho más técnico, no es más llano. Sí. Entonces la comunicación tampoco cala, y hay una parte más de la transparencia, y lo decías tú antes al principio. A nivel cultural, España o la parte latina en general, no estamos educados con esta parte de transparencia salarial. No se ve a veces mal también hablar de salario, también negociar. Total. Cosas que otras culturas, la americana misma o también en Norte Europa, ya están más propensos a la transparencia en sí a nivel salarial. Entonces se complica más porque es un estereotipo cultural que hay que trabajar, y no es trabajar solamente con un one shot, es trabajar en un programa que dure diferentes años. Sí, eso lo proponemos nosotros precisamente para hacer ese acompañamiento. Y ligo esto con un segundo error, que es que habitualmente, tenemos el comité de dirección que, bueno, pues lo que decías, ¿no? No es lo mismo hablar pues con un perfil que con otro, entonces, bueno, pues parece obvio, ¿no? Que al final sí la dirección general está convencida de esto, bajando hacia abajo, pero a veces también lo que hacemos es formar a los managers, ¿no? O explicarles cómo tienen que comunicar. Pero igual también es un error dejar solo al manager delante de las dudas, ¿no? De las comparaciones salariales del equipo, ¿no? Yo tengo un equipo de 20 personas que igual ocupan puestos de igual valor, y entre ellos yo sé que se hablan, ¿no? Y el hecho de dejarlo al manager allí solo, únicamente, ¿no? Que sea el responsable de comunicar eso, igual si tuviese esa pata, ¿no? Más sería, no sé. A ver, allí la parte de los managers, también el puesto de manager cambia mucho en determinadas empresas. Hay o no departamento de recursos humanos, porque también puede pasar. Se tiene que aplicar también en empresas que puede ser que el departamento de recursos humanos esté externalizado. O qué poderes tiene el manager o qué funciones tiene atribuido este manager. Pero es verdad, hay que considerar que el manager no tiene una formación de base de la parte de compensación. Entonces, primer punto, para dejarlo solo antes parte de dudas o comparaciones salariales, hay que formarle y formarle bien. Y después, cuando hay que empezar a sentarse, siempre es un acompañamiento al manager.
Después llegará un momento que, claro, querrá él también tener estas conversaciones con el equipo, pero tenemos que asegurarnos que la información también venga dada en la misma manera, porque si no lo que vamos a tener es que montamos todo, Sí. vamos a hacer una formación, una primera formación, pero no hay acompañamiento, entonces cualquier manager va a interpretar su perspectiva de lo que Ya. hemos dicho Sí. y vamos a tener un conflicto interno importante. Claro. Y dicho esto, yo también decía, si al final nos pasa esto, ¿no? Tú y yo nos vamos a tomar el café y pues empezamos a hablar, y como somos del mismo equipo, y Ichi, que la tenemos aquí también hoy, es nuestra jefa y entonces es nuestro manager, y tú y yo nos juntamos, ¿no? Porque esta es otra de las cosas, o Sí, sea, verdad. es verdad que es individual, pero también es cierto que podemos ir en pack. Yo el otro día te lo contaba, en el caso Sí, práctico sí. lo sacaré, no lo saco ahora, pero que me pasó un tema concreto. Es nuestra jefa, nosotros llevamos calientes, ¿no? Igual valdría la pena que en esta conversación o tú o yo fuéramos esa embajadora de decir, Sí. bueno, ya, pero a ver, es que, mira, fíjate que antes esto era, pues un poco sacábamos el dedo por la ventana, entre comillas, estoy exagerando muchísimo, ¿eh? Ya sé que no hacemos esto en las compañías, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, hay detrás un criterio porque te han hecho una evaluación del desempeño y entonces igual no sé qué. Bueno, un poco que ya nosotras fuéramos un poco más abajo cuando fuéramos a hablar con Ichi, que no estuviera sola ante el peligro. Eso al final No. son la parte de los líderes naturales, que Eso. son estas Ahí está. claves y estas personas que tienen un liderazgo natural no jerárquico, No. jerárquico, que vienen creídos por sus compañeros y que muchas veces nos olvidamos. En cualquier programa al final de embajadores, Sí. embajadores de compensación, pero embajadores de comunicación y en Soltec tuve la oportunidad de hacer un programa de 3 años de embajadores, donde al final eran las personas que se le formaban no solamente para comunicar el nuevo cambio organizativo o, por ejemplo, los datos a nivel de cotización que se tiene que informar cada trimestre, sino se le formaba con todas las novedades a nivel organizativo de recursos humanos que se tenían que dar. Claro. Y estas personas eran las que en el café venían y te decían, Cristina, no, pero creo que no has tenido en cuenta que aquí hay el nivel de expertise, entonces revisa esto. Si tienes dudas, lo comentamos. Pero es diferente este mensaje si lo recibes de un compañero que si lo recibes de tu manager o de recursos humanos, que te lo explicará, pero te lo explicará de manera más técnica y no le vas a creer igual que un igual. Claro. Sí, creo que el error es dejarlo solo ante el peligro sin el apoyo de recursos humanos, que el pobre está con el medio, ¿no? Sin el apoyo de recursos humanos, pero también si le damos este apoyo interno de los líderes naturales, como dices tú, y que esos líderes naturales también tengan un vocabulario correcto, al final de la compensación, que cuando vas a hablar con gente muchas veces, bueno, pues no tenemos lo de las bandas, lo de las horquillas, lo de tal, se nos o cuando le dices por 10, si ese tipo te dice ¿qué? Bueno, pues un poco también formarles en eso, ¿no? El poder decir. Hemos traído otro error, que es esto, ¿no? O sea, yo lo justifico, pero no tengo el criterio. Ligo con esta mini, digamos, sí, formación o palabras técnicas que puedan también, aunque yo sea tu líder natural y tu compañera, que no te diga, venga, sí, hombre, pero es que te han hecho una evaluación, sino que yo sepa hablar también de estos percentiles, un poco. Aquí va por dos partes. Uno, yo creo que también a nivel cultural. Al final, delante del error o de cuando te piden algo, siempre se intenta justificar tu trabajo. Somos así también. Somos así. O sea, aquí no somos así. Entonces, uno es como el primero y dice, no, pero ¿qué esto está aquí? Ok, no, la persona quiere entender. Entonces hay que explicarlo en manera que entiende el criterio que hayan llevado hasta allí. Y ahí es importante esta formación con vocabulario correcto, pero también hacer que entiendan el proceso atrás. Y no es fácil compensación. La parte de la compensación es algo complicado porque tienes que juntar valoración más estratégica de negocio, parte más económica y después también parte de equidad que tienes y de ética. Total. Entonces es algo que es complicado hacer y explicarlo de manera simple o que lo entiendan es la clave. Entonces, cómo hacer mucha formación, mucha comunicación, apoyar en esta parte. Y también dar, como estamos haciendo un poco aquí, errores y casos concretos para que tengan también, ok, si te pasa esto, no la justificación, el criterio que hay atrás y por esto y esto. Claro, y otra cosa es que luego yo diga, vale, lo entiendo, y quiera seguir investigando, pero que al menos tenga detrás algo que sepa que está basado en eso. Eso es.
Pues yo creo que esta parte de errores, luego si En las interactuamos en las preguntas podéis, si queréis compartirnos temas de estos, porque seguramente algunos habremos vivido y podemos incorporarlos a la conversación. Pero si acaso vamos a irnos a algunos casos prácticos, Ok. ¿no? Porque a veces todo esto es teoría, estamos hablando de tal, pero a ver qué nos ha pasado en algunas ocasiones, aunque no nos haya pasado a nosotros directamente, pero sí que sabemos qué ha pasado. Eh, y es esto, o sea, yo ahora ya tengo, vale, ya hemos pasado todas las fases, hemos pasado la fase técnica que decíamos antes, tenemos la base de nuestro edificio bien Montado. fijado, bien montada, además nuestro comité de dirección estáis totalmente alineados, los managers ya saben, y hemos creado esta figura un poco de embajadores, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede pasar? Pues que lo que decíamos antes. Pues mira, ahora como ya tengo información, he comparado mi salario. Y entonces no vengo yo sola, ¿eh? El otro día te decía que me pasó el otro día que hostia, me enviaron una carta. Por eso os digo, también es importante, la directiva no está traspuesta, pero realmente esto está en ebullición. Estamos todos ahí esperando un poco a que la transposición salga, pero que la directiva se puede levantar la mano y decir, oye, yo quiero que usted, empresa, la cumpla, ¿eh? Y ya está empezando. Entonces tenía un caso en el que, bueno, había 3 personas que ocupaban el mismo puesto de trabajo, o al menos eso parecía, ¿no? Claro. El nombre del puesto era este, y cobraban distinto. Bueno, había dos cosas, que era que a nivel externo no estaban al nivel que parecía que pagaba el mercado, y a nivel interno habían comprado el salario y no acababan de cuadrar, ni Ichi, ni Elisa, ni Cristina, que hacen lo mismo exactamente, cobran lo mismo. Entonces, pues bueno, tú eres el embajador ahora, Y tenemos que contestar, ¿no? y yo te digo, es que mira lo que me ha pasado, que acabo yo de comparar los salarios porque veo ahí qué es esto y a mí me pagan menos. A ver, aquí dos partes importantes y volvemos un poco a cómo hemos hecho todo el estudio. Si tenemos al final un apoyo externo donde también nos ayuda con toda la parte de valoración de los puestos, pero también a definir los expertise al interno del puesto, Sí. es la clave. Vale. ¿Okay? Esto lo hemos hecho bien, entonces lo tenemos. Yo llamaría a seguirse y le diría, ¿me puedes ayudar? No, aparte de contar con una persona externa que te puede ayudar, sobre todo al principio, hay una parte que hay que tener en cuenta, la parte de los expertise que hemos dicho. Sí. Muchas veces valoramos el puesto, pero no bajamos a qué me incluye el expertise junior, intermedio o senior, o 1, 2 y 3. Los 3 niveles con los conocimientos técnicos que hay. Entonces, por ejemplo, en este caso que estábamos comentando, que era una empresa industrial, allí es una matriz de polivalencia. Tú puedes ser un jefe de una sesión y tenemos los 3 la misma posición, pero puede ser que yo tenga más conocimiento técnico de la maquinaria, que me sitúe, por ejemplo, en un intermedio, y puede ser que tú tengas muchos más conocimientos técnicos de la maquinaria que estamos utilizando, pero además eres formadores de formadores, o sea, formas las nuevas personas que se incorporan. Tu posición es la misma, pero tu grado de expertise en la banda salarial es diferente. Ya. Tengo la misma puntuación de valoración de puestos, igual tengo la misma, ¿no? Mi puesto vale lo mismo, pero tengo algún criterio que hace eso es. Que yo al final esté o en la banda baja o en la banda alta. Que puede ser matriz de polivalencia en un sector industrial o puede ser también evaluación de desempeño en sectores más de staff, corporate, donde la evaluación de desempeño sí que impacta. Y sí que en la evaluación de desempeño hay que ir con conocimiento también técnico de la misma posición. Sí. Tenemos la parte de contabilidad. No es lo mismo un contable senior que un contable junior. Un controller. O un controller. Entonces, allí sí que te puede impactar y esta evaluación de desempeño es que lo que tenemos que también tener hecho. Y que esto no es muy claro a nivel de compensación, pero sí que tiene que estar. Ahí va yo arriba, antes que vale, y tú tienes criterios, o sea, tienes al final tu gráfico y tienes gente que está por debajo, gente que está por encima. ¿Cómo colocas a esa gente, no? Porque al final tienes que colocarlo dentro y entiendo que pues, las matrices de incrementos de salario unidas también al performance, ¿no? A la evaluación del desempeño, hará que serán herramientas que nos permitan luego, ¿no? Colocar y poder explicar esto. Eso es. Entiendo que puedes explicar. Hay muchas maneras de poderlo enfocar, pero exactamente, si tengo la matriz de evaluación de desempeño, de polivalencia, también puede explicar por qué unas personas están en otra parte, tienen un incremento superior respecto a otra, con datos técnicos y objetivos también, que esto es la parte importante. Sí. Y
Claro, ese es el objetivo. Y ejemplo del pasado y que estamos replicando también en Ilerna. La parte de los Air Potential y la parte de personas clave son personas que en todos los departamentos van a tener sí o sí revisiones salariales cada año. ¿Por qué esto? Porque personas claves al final son personas que su trabajo se puede, es muy complicado sustituirlo o la compañía tardaría mucho tiempo a incorporar a una persona para que llegara a este nivel de expertise. Entonces, eso es un nivel estratégico. Si esta persona se va, es un roto a nivel también de negocio. Sí, claro. Entonces, se justifica para fidelizar el talento. Vale. High potential, ¿por qué? Porque yo tengo que seguir creando cantera. Sé que esta persona, que puede ser ahora un técnico, puede llegar a ser manager. Y quiero que esté con nosotros hasta el final. ¿Pueden ser todos high potential o key person? No. No, hombre, no. Si no hay un problema de relación, entraríamos en otro. Eso es. Pero todas estas cosas, si tú no lo tienes bien montado, bien explicado y de manera también objetiva, es complicado después a la pregunta. Yo cobro, tenemos la misma posición porque cobramos diferente, es complicado contestar. Y entonces, ligando con esto, hago preguntas en voz alta. El embajador, de alguna forma, sería alguien que debería estar al menos no viendo cuál es el resultado de la evaluación de su compañero, pero sí sabiendo cómo se desarrolla. Cómo, ¿no? El decir, oye, pues mira, hay una 9box o una 12box o como quieras, y igual seguramente tú estás posicionado en uno de los key job positions o en high potential. Allí hay esta parte de transparencia que seguramente tú no le puedes dar toda la parte de los datos de evaluación de desempeño porque son más bien datos sensibles, pero sí que puedes darle la estructura con los nombres tapados o al final con nombres inventados para que entiendan cómo se hace. Y volvemos atrás, es la formación necesaria, formación y que entiendan el proceso interno y externo que lleva todo esto. Y el acompañamiento durante el tiempo, porque si no es lo que decimos, no es flor de verano, que decimos aquí, que lo haces una vez pero luego te lo cuidas, ¿no? De hecho, muy ligado a esto, claro, son casos prácticos y son verdad, pero van muy ligados, porque al final yo creo que las personas como individuos, que ahora vamos a ser individuos con derecho a decir, oye, ¿qué pasa?, ¿no? Nos preocupa eso, ¿no? O sea, al final eso que decías, ¿no? Tengo pues el junior, el contable junior, el intermedio y el controller, ¿no? Al final subo. No, esta pregunta que te he hecho no es correcta porque aquí tendría como una evolución de mi puesto de trabajo como contable y luego igual tendría que hacer el siguiente, ¿no? Pero si yo entro, ¿cómo yo puedo ganar más, Elisa? O sea, porque es que yo quiero ganar más. Yo he entrado ahora, pero yo necesito ganar más. Allí hay la parte al final de evolución y carreras ahí de la empresa, que aquí es un matiz también de cómo está evolucionando el sector de talento. Antes las carreras eran muchos años, posiciones más estáticas. Yo me acuerdo cuando empecé hace mucho en Mango y lo tenían súper bien estructurado esto de la parte de compensación. Ya te daban toda una hoja el primer día que te decían, tú empiezas aquí y si vas a hacer todos estos pasos en 5 años puedes llegar aquí. Claro, pero ahora tú lo presentas imaginémonos, a un desarrollador de PHP que acaba de entrar y le dices, en 5 años tú puedes llegar aquí. Te aseguro que después se va. Entonces, hay una parte que es reflexión, cómo queremos hacer los planes de desarrollo al interno de la empresa. Porque puede ser, como dijiste tú, soy contable junior y puedo ir evolucionando a otra posición si adquiero otros conocimientos técnicos, otra posición que esté en otro nivel retributivo y que cobre más. Entonces, es la misma área. Pero también puedo ir evolucionando a, no sé, soy de compras y quiero pasar a ser director de supply chain. Exacto. Entonces tengo que adquirir, hacer pasos, por ejemplo, en logística, después no solamente en planificación y después puedo pasar a dirección de supply chain. Entonces uno es marcar los criterios de carrera profesionales al interno de la empresa y después establecer lo que decía, los saltos también en criterios técnicos que la persona tiene que adquirir. Para evolucionar y cobrar más son 2. Tienes que adquirir conocimientos técnicos, tu impacto en la organización tiene que aumentar y a nivel también de presupuesto, si manejas la parte de presupuesto, el impacto también en indicador económico tiene que evolucionar. ¿Cómo lo puedes hacer? Tendremos que ir al caso práctico de la empresa y valorar si es posible esta carrera. Pero tienes que haberlo hecho previamente. Porque pregunto, y voy un poco al inicio también, la directiva cambia mucho en cuanto a las ofertas de empleo, ¿no? Sí. Para ti es
no sé si estáis ya poniendo ofertas de empleo siguiendo este criterio. ¿Es bueno poner las bandas salariales del 80 al 120 que coincidan con esa carrera profesional, no cambiando de puesto, sino carrera profesional dentro de junior, medio y experto? Ok, sí, entiendo lo que me preguntaste. Es, yo publico la banda salarial entre de junior a senior. Sí. ¿Vale la pena o no? Allí voy a matizar dos partes. Vale. Una es a la hora de definir el rol y a la hora al final de hacer toda la parte de presupuesto salarial Sí. y también con nuevas vacantes, que allí va conectada también la bolsa de revisiones, ¿qué vacante tengo aprobada? Ujú. Porque si tengo aprobada al final una posición junior, no voy a publicar la banda hasta senior. Ujú. Publico esta posición con la parte junior, hay una banda, pero es La banda de junior, no la banda no de... completa. Sí, muchas veces pasa. Muchas veces pasa que yo sé que quiero a esta persona, pero no sé si es senior, si es junior, si es intermedio, sobre todo si son posiciones nuevas. Ajá. Y el manager no se decide, lo tengo aprobado en el presupuesto el máximo, entonces allí sí que puedes poner la banda más amplia para ver cuál es la parte complicada, que a la hora de valorar este candidato, tú tienes que después decidir, ok, este candidato es intermedio. Claro. Y no es ni junior ni senior, pero es intermedio, entonces la banda correcta es de X a X. Allí te da, para mí la normativa te da esta flexibilidad y hay que saberlo trabajar internamente. También muchas veces no hay definido, que es otra parte que sí que va a afectar la política de selección. No hay definido este flujo de quién revisa, si está fuera de presupuesto, qué aprobación tengo, cuando lances una oferta, quién revisa que la banda es correcta. Claro. No hay este flujo. Sí, esto es algo en el que nosotros también trabajamos para coordinarnos con empresas de selección, porque va a ser muy importante. La pregunta que te he hecho no es mía, son preguntas que me van haciendo porque generan esas dudas. Sí, generan. Este sí que es un escaparate. Sí. Porque ya nos está costando pues, atraer talento a las compañías y no retenerlo, fidelizarlo en nuestra compañía, pues son temas que son sensibles a la hora de poder, porque claro, si tú al final eres una compañía que dices, bueno, yo tengo claro que tengo un junior, vas a publicar esa banda del junior, pero igual el de al lado también va a publicar un junior y se está publicando la banda entera, ¿no? Del 80 a 120 con todo el recorrido, ¿no? Entonces, bueno, por eso esas preguntas también que me vienen al hilo. Y también, de la otra parte, internamente, habrá alguien del departamento que dices, ¿por qué publicaste esta banda? Y tenemos que tenerlo atado también internamente antes de publicar la banda. Sí, es que o sea, son temas que generan no sería incertidumbre, porque al final la directiva lo que dice es que todo sea cierto, ¿no? Sí. O sea, va a generar más certidumbre dentro de las organizaciones, pero sí que va a costar un tiempo el decir cómo colocamos eso. Y ahí también los individuos vamos a ver cuáles son las vacantes que tenemos en nuestra compañía, ¿no? Y eso también va a afectar internamente a ese embajador a decirle, es que están publicando un puesto de trabajo que es como el mío, y aquí, que no es mi compañero, pero sí que es una posición que a mí me parece que es como la mía y que están ofreciendo un salario superior, ¿no? Entiendo que esto ya no debería de pasar, no va a pasar, porque si hemos hecho el trabajo previo, ¿no? El que hemos dicho previamente de sus cimientos, esto ya no nos va a pasar. Pero igual hay organizaciones que aún no están tan maduras como esto, porque realmente nos estamos esperando bastante. Los latinos también somos así, nos esperamos hasta el último, ¿no? Hasta el último minuto. El otro día mi hija estaba haciendo un trabajo y me decía, es que no me concentro, lo tenía que entregar al día siguiente. Y eran las 12 de la noche. Digo, pues ya sabes. A mí me faltaban 6 horitas. Entonces, bueno, pues, esto, o sea, cómo también ese embajador lo podemos formar o él va a tener, no sé si tendrá que tener acceso un poco también a toda la info. Bueno, yo creo que sí, que el embajador, para mí, no tiene que tener la información sensible de cada empleado, eso no es posible, pero sí tiene que conocer bien las bandas salariales, sí que tiene que conocer cómo se hizo la valoración y también tener claro toda la parte de los puestos. Y añado una parte más, si añadimos nuevos puestos, los embajadores tenemos que involucrarlo. Claro. ¿Por qué? Porque y esto es el one shot que se suele hacer. Hacemos una formación, los formamos, tienen la banda, pero es algo vivo que tenemos que seguir trabajando. Entonces, entra una nueva posición, vamos a valorar esta posición, tendremos que traspasarlo y pasarle esta información al embajador para que también sepa justificarlo. Y puede ser que el mismo puesto, en realidad, es una percepción que tiene la persona que sea el mismo puesto,
pero que no es el mismo puesto, se revisa el DPT, se revisa el conocimiento Claro. técnico y la valoración del Esa mismo. corrección que puedes Eso es. hacer o en el Eso es. expertise que tienes. Sí, sí. Y vuelvo aquí a una parte que Sí, sí sí. que es algo importante, la ubicación también. Cierto. Que esto te Nos va hemos con la olvidado, parte es de verdad. la que nos hemos Y es- olvidado, y es pero cierta. que la parte del análisis también de mercado, porque es la parte externa, porque esta parte del análisis de mercado no lo tenemos. O sea, a nivel de las empresas no lo tienen. Y al final, CINSA puede aportar un análisis de mercado, donde nos dice también las comunidades, no es lo mismo, el mismo puesto en Madrid, o en Barcelona, No. o en Alicante, No. o en Bilbao, no es lo mismo. Y además, o sea, hay sectores, o sea, Y España está sectores. ubicada Claro. que hay sitios donde encuentras mucho más talento digital. En Málaga estás encontrando Sí. mucho más talento digital. Y otros sectores donde no se encuentra talento digital y por cuando te los quieres llevar a otro sitio o das otras condiciones o subes mucho más el salario, entonces tienes que ir a un puesto 50, 75 y allí va la parte de la estrategia empresarial que hay que explicarlo también a los embajadores. Totalmente, sí. Y realmente es verdad, lo de la parte externa es muy, muy, muy importante. Y es cierto, en CEINSA nosotros solo tenemos la parte de general, o sea, Sí. puedes coger ese estudio, pero claro, vamos mucho a bajar también a sector y Claro. a zona geográfica, porque es que realmente es así. Es diferente y cuando, bueno, lo hicimos a nivel global, es otro mundo también, porque ahí Sí. tienes que poner la parte también de la parte de vida, el coste de vida. Claro. Vas a un nuevo país y dices, no es lo mismo, no es lo mismo, pasa lo mismo que en España, no es lo mismo, no sé, Ciudad de México, que Cancún o que otra parte. Entonces tienes que al final otra vez irte a mercados, a empresas externas que te ayuden para valorar en verdad qué porcentaje de incremento tienes que mover en el mismo puesto. Sí, sí, sí. Porque la valoración del puesto es lo mismo, pero hay que pasarle Hay incrementos. otros temas. Sí, sí, nosotros hacemos temas también en el extranjero, tanto en Europa como en Latinoamérica, y efectivamente lo que hacemos es pues tener en cuenta cuál es el estudio de allí y si no, poner correctores en Eso es. función de, o sea, que sí, sí. Pues hasta aquí llega nuestra parte técnica. Entonces ahora sí que nos vamos, si os parece, un poco a explicar nuestra idea del rol de embajadores de transparencia. ¿Tú me ayudas, Claro. Esto no solo pues al final para nosotros el rol de embajadores de transparencia son pues esas personas que decíamos antes que tienen ese liderazgo natural, no tienen por qué tener un cargo jerárquico, como decía bien Elisa antes, y que sí que deben de tener esa mini formación o mini conocimiento en compensación, ¿no? Y esa capacidad de escucha y empatía con los otros, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, no justifico. Sino con criterio te explico. Si no te explico, ¿no? Son esos referentes internos y sobre todo, bueno, garantes de coherencia. Cuando decimos coherencia es porque, claro, al final son preocupaciones, ¿no? Reales del individuo, de la persona. Y yo ocupo la misma posición. Sí, yo puedo tener exactamente la misma creencia, ¿no? Entonces, un poco explicarlo con esa coherencia de, oye, vamos a sentarnos, vamos a ver lo que realmente es así, ¿no? Para nosotros sería un poco el que, ¿cómo escogerías tú? Ese es importante, ¿no? Imagínate en la empresa que estás ahora o en empresas anteriores donde has hecho este trabajo, ¿no? ¿Qué pondrías tú encima de la mesa para hacer esa criba de decir, oye, tú eres un candidato para ser el líder natural? Aquí hay dos partes. Una parte es, como dijiste tú, coherencia, pero también te ayudan a reducir este ruido que se puede crear en las cafeterías, en los pasillos y todo. Y por otra parte, tú puedes ser líder natural, pero yo como empresa no te puedo obligar. No, claro. Entonces, Claro. al final, que esto es, ok, yo sé que son los líderes naturales, porque al final lo tenemos más o menos en todos los departamentos, en todas las áreas, sabemos quién es el líder natural que mueve un poco todo, pero tampoco podemos obligarnos. Entonces, allí para mí es montar un programa de embajadores atractivo, donde no solamente se le pida que tenga que ayudarnos, sino que le damos nosotros a ellos. Porque es que al final, ok, yo te voy a ayudar a explicar la parte de compensación, pero yo, ¿qué? ¿Y yo? Eso es. ¿Y qué de lo mío? ¿Qué es de lo mío? ¿Qué ¿Cómo hay lo de lo pongo mío? en mi posición? Que además de mi puesto, tengo que ser embajador. Es verdad. Entonces allí es, ¿qué incentivo le vamos a dar? Formación, vamos a tener un porcentaje, esto en Soltec, donde estoy trabajando, lo pusimos, un porcentaje añadido a nivel de variable. Vale. Le vamos a dar unos objetivos más de embajadores donde van a tener un variable, más una parte de formación. Yo te voy a formar en compensación, pero tú, ¿qué quieres hacer? Para poder ganar más,
¿hacia dónde quieres ir? Claro. Ok, te voy a dar también una formación en el ámbito que te Eso. aplica. ¿Ok? Entonces, una vez que tú montes el programa de embajadores para que sea atractivo, ok, que se tienen que apuntar. Ya. Entonces, yo lo que haría es publicación de una vacante interna, hacer un proceso diferente, que sea dinámico, donde también se empiecen a vender todas las cosas que estamos haciendo, qué es, por qué necesitamos los embajadores de transparencia, Claro. y después de allí hacer la selección. Puede pasar que las personas que hemos dicho que eran líderes naturales no estén. No se presenten. ¿Qué conocimientos soft tenemos que tener? Para mí en la parte de comunicación e influencia es clave, Sí. saber influir y saber también cómo comunican, pero también hay otra parte que es bastante importante a la hora de estrategia, más bien de comunicación, y que tengamos unos representantes por cada área. Si tenemos diferentes centros, no me puedo poner todos los embajadores, estoy metiendo en el centro de Barcelona y olvidarme de Sevilla y Andalucía. ¿Por qué? Porque allí también hay estas comunicaciones, tiene que haber alguien allí. Entonces, a nivel igual geográfico, si el jefe claro, lo tienes aquí, todavía claro. más en... Entonces, tienes que tenerlo a nivel de ubicaciones, a nivel también de departamentos. Ajá, sí. Y sobre todo esto, ¿no? Que no tengan miedo, porque claro, igual yo quiero ser embajador, pero luego a ver si me van a ver como el policía salarial ahí, que no, que tampoco asuman los roles de recursos humanos y que tampoco decidan salarios. O sea, es una figura un poco que vale la pena explicarla bien porque no es algo como intermedio, ¿no? Es algo intermedio que al final lo que tienen que hacer es ser la altavoz de la política, Claro, sí. del altavoz de la política, pero no pueden tomar decisiones en cambios de la política y si no saben algo más técnico y no pueden contestar con criterio, que sepan que tienen que levantar la mano y que recursos humanos o a la persona externa puede ayudar. Sí. Entonces, en esta parte y también comunicación de cómo vendemos los embajadores internamente, desde arriba del comité de dirección también a los managers. Sí. Y si lo vendemos que son la policía salarial, no quiero que se vayan a creo que no se apunta nadie, tenemos... vale, 4 puntos o 6 en este caso de cuándo tiene sentido. A ver si estamos de acuerdo. ¿Vale? Pues eso, que el objetivo de la transparencia es calar en la cultura, que sea totalmente transparente, sino el tabú y saberlo explicar de manera coherente. Para ser un buen employer en branding, o sea, al final yo creo esa parte de... El otro día lo hablábamos tú y yo, que yo te decía, a ver, las empresas para la directiva de menos de 150, pues hasta el 2031 en teoría no están obligadas a esto, y las empresas menores tampoco, pero tú como candidato, tú como empresa que vas a cambiar de trabajo, ¿dónde te vas a colocar, ¿no? ¿En una empresa que realmente esté comprometida con esto? Bueno, una que... Claro, allí al final a nivel también de employer branding, a nivel de atracción de talento y de incluirlo en esta propuesta de valor que damos a los candidatos o a los empleados, es un sello que no podrían tener otras empresas y que al final te hace decidir por una empresa o por otra. Sí, el tema del sello, ya hablaremos esto en breve, que ya tenemos un sello aquí de excelencia, ya lo atributivo que vas a ver. Esto, las conversaciones de pasillo, que es lo que hemos dicho, que esto sí que ocurre. Pues eso, los influencers, ¿qué tal? Cuando quieres mejorar la coherencia transversal, o sea, estos criterios claros y homogéneos, pero desde el mismo nivel, no como, vale, me lo dicen, pero esto seguro que es una política de empresa que interesa, ¿no? Y esto nos pasa mucho, o sea, recursos humanos no puede llegar a todo, pero también muchas veces sigue habiendo este humor en muchas empresas que es recursos humanos se va, si me tienen que despedir o si me contratan, y sigue habiendo. Que sigue habiendo, o sea, entonces es muy raro que un empleado entre en el departamento de recursos humanos, hay que trabajarlo esto, o sea, esto es un tema aparte, hay que trabajarlo, pero también al principio, sí, vamos a pensar que nos cuesta hablar del salario y le añades la parte de recursos humanos o people, o llámalo como sea, el empleado no va a ir a ti. O sea, no va a ir a ti, entonces tienes que darle a otra persona a la cual acudir, coherente, con criterio, para que le den una respuesta. Si no pones los embajadores, ¿a quién irá? A los compañeros, empezarán... Y eso ya es la bola. Y me vuelvo a conectarle ya, porque también me pasó. O sea, empiezan a buscar en ChatGPT lo que hay y te llegan con una respuesta que digo, ¿pero dónde lo leíste? No, ChatGPT me lo ha dicho y dije, ok, me llegó una parte como... traen como con el mismo formato. Con el mismo formato. A nivel organizativo, al final está el C-Level, Head y después los directores y los managers. Me llega una persona diciendo, no, es que Head
está por debajo del manager. Y yo le dije, ¿quién te lo dijo? ChatGPT. Ah, Y dije, ok, eso ya, te aseguro que no es así, pero lo podemos dar por bueno si ChatGPT nos lo dijo. No, broma aparte, yo creo que en esta parte te ayuda en todos estos contextos. Sí, y has hecho muy bien en decir esto, porque recursos humanos muchas veces sois el logo, y el otro día me pasó que conocí a una persona, porque tenía que alquilar un parking, mira, os cuento, es una historia personal, pero es verdad, y entonces se había quedado sin trabajo, no sé, entonces yo le dije que yo me dedicaba a los recursos humanos, entonces me dice, a mí me cae muy mal. Y te lo vendió, ¿no? No te vendió el parque, no te la diseñaba. Porque el pobre esta chica es mona, es maja. Pero es verdad, me lo dijo, porque no te explican, entonces te echan no sé qué, tal, tal, y digo, y entonces él mismo reconoció que bueno, muchas veces también se siguen estrategias y hay que seguir estrategias dentro de la compañía que igual las lideráis vosotros, pero que son estrategias de company, no sé, al final no puede ser otra cosa. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos ahí. Sí, nos quedan 5 minutitos. ¿Y Pues nada, preguntas? muy rápido. Esto es un poco lo que hemos pensado nosotros en formación de embajadores de transparencia. El alcance, como lo vamos a mandar, lo podéis ver ahí y tenéis debajo también el link para poderlo chafardear y si os interesa poder venir y formar esos embajadores en vuestras compañías. Y en las primeras diapositivas, me olvido de decirlos, pero también os dejamos un link muy interesante que es de nuestro diagnóstico de transparencia. Son 10 preguntas, 2 minutos y simplemente ahí podéis ver cómo está vuestra empresa en esa primera parte que decíamos antes de los fundamentos del edificio. ¿Vale? Y ya aquí lo dejamos. Espero que haya sido al menos entretenido. Sí, sí. Y Te iba a decir, dejamos Cristina, que si quieres, mientras os paso preguntas, vuelve a poner la slide esta última en la que has dicho que hay un enlace con el mira, diagnóstico, con el diagnóstico, para que sí. lo puedan coger mientras yo os hago algunas de las preguntas que Ay, nos han llegado. La bueno, primera, pues Maite, perdona, que he dicho que estaba, pero se ve que no la pusimos. pues Luego lo la mando, adjuntamos después. Sí, Os lo adjuntamos a todos después. sí. ¿O sí está? No, no. Vale. Esta Os es lo la de... adjuntamos con la documentación, no os Eso preocupéis. es, sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Yo quiero hacer una pregunta que además luego he coincidido, veo aquí que María Eugenia nos lo dice también, y es ¿hasta dónde llegan los embajadores contestando dudas individuales? Su rol es más de información general y luego cuando hay que entrar en detalle hay que ir al manager primero y después a recursos humanos, que esa es otra pregunta. ¿Hasta dónde tiene que decir o hasta dónde tiene que contestar el manager y qué no tiene que contestar el manager y tiene ya que entrar recursos humanos? Son Ok, dos preguntas en una. es que aquí es muy concreto, depende del caso en específico. Parte fundamental que le hemos dicho, los managers y también los embajadores tendrían que saber contestar a todo el trabajo técnico que se hizo. O sea, tendría que saber contestar, aquí están todos los puestos, esta es la valoración de los puestos se hizo por esto, esto y esto, por los criterios de valoración. La banda, explicar qué es una banda en un nivel retributivo y qué es un expertise y cómo se definen diferentes expertise. Esto el manager y los embajadores tendrían que saberlo explicar, pero también todo el departamento de recursos humanos, que a veces pasa que algunos de recursos humanos no lo saben explicar. Y por otra parte, respuestas individuales. Yo, si al final, como embajador, y corrígeme Cristina, sí, te voy a contestar con todo el estudio, te voy a contestar por qué tu posición y tu puesto está valorado con X puntos y por esto estás en este nivel retributivo. Si va a parte más personales de, ok, es que yo también tengo la parte de antigüedad, tengo esta parte, o también te digo, muchos empleados van todavía neto. Y te entra una parte de IRPF que allí ni recursos humanos podemos contestar. Y muchas veces digo, mira, la agencia tributaria, te paso el link de la agencia tributaria. Entonces, esta parte más individual, o imagínate, hay reducción de jornadas que las bandas no lo vas a hacer con reducción de jornada. Entonces, parte más individuales y concretas de cada persona, eso sí que se tendría que escalar a recursos humanos. Sobre todo, porque el manager no va a tener tampoco la formación en derecho laboral o de normas. Claro, yo pienso que hay un caso en concreto, lo que ha dicho Elisa es tal cual, y aparte hay todo lo que es básico, la base, es lo que tiene que poder explicar. Imaginaros que a nivel individual, pues le explicamos que hay un tema de performance, ¿no? Del resultado de su evaluación, pues que también puede influir.
bueno, si la persona quiere saber ya, pero es que yo, ¿por qué me valoran así? Esto sí que tendrá que ir a su manager para que realmente el manager pueda tener esa doble conversación que igual en su día, pues no, igual no le quedó claro a la persona, ¿no? Y a Sí, partir de claro. ahí igual sí que subir a recursos humanos y tener algo más genérico. Pero en principio todo lo que es básico que dice Elisa, porque eso es lo que la normativa nos está pidiendo, que sea algo totalmente objetivo, tiene que poder explicarlo. Y a partir de ahí, pues son cosas que sí que tendrán que subir más allá. Marta nos dice también, dice que si este rol del embajador no lo tiene ya la representación legal de los trabajadores para defender al trabajador con criterios objetivos, es que yo creo que son roles distintos. Sí, pero es buena pregunta, ¿eh? De hecho, he intentado, Sí. Marta, decirlo durante la presentación, pero igual la idea es que a día de hoy es verdad que la representación de los trabajadores tiene ese rol y la empresa está obligada a decirle cuál es la política retributiva que hay, pero ahora la directiva pasa a ser más individual. ¿Vale? Es decir, yo como individuo puedo solicitar de manera individual, pues oye, que quiero una explicación. Ya sé que podría ir a la representación, pero tengo que escribir un correo, tengo que hablar con ellos, cuando a mí realmente lo que me importa es hablar de tú a tú. Entonces, ese es el rol que Ujú. a día de hoy estamos poniendo encima de la mesa, que sea algo más individual y más de tu lado cuando estás tomando el café. Este es un poco Pues el- Sí, yo creo que sí también responde. añadir una parte más que uno, no en todas las empresas se cuenta con al final la También representación es cierto. sindical, entonces esto hay también que diferenciarlo. Ujú. En muchos comités de empresa también hay diferentes partidos internos con intereses distintos también. Y aquí hay otra parte que el comité al final representa a los trabajadores, pero no es un cambio cultural. Y lo que estamos hablando cuando se implementa esta parte de directiva y que estamos aplicando un cambio también a nivel cultural al interno de la empresa. Entonces, sí que puede haber, y he tenido la suerte de trabajar con un comité de empresa que eran también ellos embajadores, y se lo comentaba justo, y dije, Sí. mira, tuvimos la suerte que el presidente del comité de empresa al final era mismo embajador y estuvo con nosotros 3 años como embajador y él encantado, y estaba en las dos partes, pero claro, como embajador tenía un rol de hacer entender los cambios que se estaban haciendo y explicar con criterio los cambios. El rol a nivel de representación sindical de los trabajadores era otro, ¿ok? Hay casos de todo, hay casos donde los comités de empresas, pero al final si lo llevas bien con la comunicación, muchas veces los mismos del comité de empresas son embajadores. Pero es una pregunta muy lógica la de Marta, Sí. porque yo también me la hice a mí misma, Sí, ¿vale? sí. O sea que es Sí, muy de hecho, habéis respondido también directamente a otra que hace Juli, que iba al respecto de esto. Dice, las figuras de referentes internos, embajadores, pueden ser de la representación legal de los trabajadores. Pues ya lo habéis contestado, sí. Sí, por supuesto. por supuesto. Es verdad que ese sí es genérico, después hay que saber cómo aterrizarlo en función, como decíais, del perfil que tengáis Eso. enfrente, ¿no? Pero eso es otra cosa. Más preguntas. Del principio del todo, cuando habíais empezado vuestra conversación, Espe nos preguntaba, dice, ¿por qué hay que tener dos valoraciones de puestos con orientaciones diferentes? ¿No es más eficiente una que sirva para todo? Efectivamente, sirven para todo, o sea, a ver, y aquí me meto en camisa de once varas. No es que tengas que tener dos, sino que la del ministerio, que fue una herramienta que sacó el ministerio cuando salió la ley de igualdad, está muy bien para determinar gaps entre hombres y mujeres, pero no tiene tanto en cuenta lo que son los criterios salariales, ¿vale? Y de valoración de esto que estábamos diciendo antes de lo que aporta el puesto. Entonces, una valoración externa que no sea la del ministerio, o sea, cojo la del ministerio y la paso a otra, ¿eh? Que me valore tanto la parte de gap entre sexo para cumplir con el plan de igualdad y a la vez que me sirva para cumplir con la directiva de salarios. No sé si me explico bien. Porque al final la del ministerio lo que hace es que es muy estrecha a la hora de valorar lo que son salarios. Entonces, un perfil o una valoración de un puesto de un nivel, no sé, 200, pues es prácticamente el mismo, no hay recorrido hasta uno de dirección, ¿vale? No tienes totalmente el recorrido. Entonces, se te va estrechando un poco lo que es Tienes poco nivel retributivo. el nivel retributivo. Y para cumplir con la directiva de este 5% que estamos hablando, pues es más complicado todavía, ¿vale? No es que no sirva, ni mucho menos, sirve para su cometido, pero bueno,
a la hora de tener la directiva en marcha, tener una valoración de puestos que te permita tener una banda mucho más ancha, Ujú. ¿vale? O más Que limitada. nos, Ujú. hay varias preguntas. Eso dice que cómo afecta a las pymes la transparencia retributiva. Depende de qué pyme, el tamaño de trabajadores que tenga, claro. Sí, os cuento. Lo que dice la directiva es que a partir o sea, de 150 trabajadores a 249 son empresas obligadas a cumplir con la directiva, pero, y aunque empieza ahora en el 2027, o sea, sabéis que la transposición es en el 2026, y en el 2027 tendremos que presentar todo lo que tiene que ver con el año cerrado del 2026, ¿eh? Por eso digo que ya estamos en marzo. Esto, las empresas de 150 hasta 249 van a tener lo que hacer en el 2027 y luego ya cada 3 años están obligadas a lo que al final diga la transposición, ¿eh? Si tenemos que tener un portal, si tenemos que lo iremos viendo. Las empresas de más de 250 sí que están obligadas todos los años. Y las pyme de 150 hacia abajo, de momento no hay ninguna directiva que diga, o sea, no sé, Norma, sí, artículo. norma o Obligación, artícula que guay. diga que tengan que estar aplicados. ¿A qué puede pasar? Que podría ser que en España la transposición diga, bueno, como ya estamos con la ley de igualdad desde los 50 trabajadores, que diga que la directiva también. Eso podría pasar, pero a día de hoy la directiva es a partir de 150 trabajadores. Espero haber contestado a la pregunta. Si Sí. no, ¿Qué pues ratio, sí. Ujú. ligado al tema de las pymes, qué ratio embajador empleados recomendáis? Para que no haya, como dice aquí Loren, dice, para que no haya más especialistas que personas, ¿no? En Eso es broma. verdad, pero mira, yo creo que aquí, Elisa, igual me puedes ayudar más, pero depende también de si hay mucha disgregación geográfica, porque al final es lo que decíamos antes, si tú tienes un headquarter en Barcelona o en Madrid o en Valencia y resulta que tienes no sé cuántos centros disgregados por todo el territorio nacional, hombre, pues estos están muy solitos. Igual valdría la pena tener alguno allí, que seguramente ya lo tienes porque te hace de delegado, te hace de tal, entonces... Ahí pues sí, habría más embajadores igual que los que hacían, hiciera falta si estuviesen en un único sitio. Sí, una la Pues ya ubicación vamos a... geográfica No tenemos y Claro. claro. el ratio como tal es muy complicado sacarlo y al Sí, final, pero hay una parte de la ubicación geográfica y también la otra parte, imaginaros, empresas internacionales, hemos dicho que es una directiva que también es europea sí, total. y podemos tenerlo en otros países, ¿cómo lo vamos a hacer? Y allí, caso pasado, a nivel internacional, nosotros lo fuimos escalando. Empezamos con Headquarter a nivel español el primer año, se lanzó todo el programa y después se fueron incorporando todas las otras filiales en el segundo año. ¿Por qué se hizo así? Porque no llegábamos a nivel de recursos y de tiempo a llegar con toda la parte de los otros países, ¿ok? Entonces, también uno puede empezar con un grupo, el piloto, y después lo va alargando. Hay mucho más parte de estrategia de recursos humanos y estrategia al final de Sí. comunicación interna. No hay un ratio que digamos tantos. No. No. Sí que hay recomendaciones de este estilo. Ujú. Ujú, perfecto. Pues ya la última pregunta, que está como es de Diana y nos dice, volvemos, bueno, no volvemos, retomo justamente la respuesta que me has dado ahora, Elisa, de la comunicación. Y Diana lo que quiere saber es, claro, necesitamos ayuda, ayuda para saber qué tipo de comunicación tenemos que dar, ¿m? A los empleados. Y ella lo que quiere saber es, ¿cómo veis a las empresas proveedoras de este tipo de servicios? ¿Están avanzadas? ¿No lo están? ¿Qué les tenemos que pedir? ¿Qué nos pueden dar? ¿Podéis recomendar herramientas? ¿Podéis recomendar alguna pista? ¿Algo que puedan buscar? Bueno, yo creo que al final Cristina os enseñó un poco todo el trabajo que hacen, o sea, la parte de Ujú. consultora. Decir compensación, por cuanto él lo dijo a ellos, yo empecé a hablar de compensación en el 2020, pero empecé recursos humanos en el 2014. Los primeros 6 años yo no sabía nada de compensación, ¿ok? Y empecé porque entré en una cotizada. Entonces allí al final te empiezas a embeber de todo esto. Hay consultoras que os pueden dar, Esencia os puede dar toda la parte de análisis externo, de cómo valorar los puestos y ayudaros en todo el proceso. Ahora bien, la parte de comunicación interna, ¿en qué recae? Que allí lanzo la otra pregunta, porque en muchas empresas comunicación interna recae no en recursos humanos, sino en marketing. Entonces, si recae en marketing, tenemos también que involucrar marketing en todo este proceso, porque tenemos que darle bien claro las instrucciones y el proveedor puede ayudar a cómo comunicamos esto a la plantilla, si la plataforma es un software o si tenemos que utilizarlo en otra manera, porque imaginaros que esto nos pasó, personas que no tienen ordenador.
y tengo que enseñarlo, tengo que darle esta información en otros formatos que no sea algo digital. Entonces, toda esta parte es algo muy específico por cada empresa, que si no tenéis al final contexto, un consultor externo que os ayude en todo el proceso. Es que si no va a ser muy duro el camino y complicado, porque hay datos que no se pueden tener internamente, que son toda la parte externa y de valoración con herramientas. ¿Qué nos pedirías a nosotros como expertos en esto? Sí, tendría que ser solo, no sabría, toda la parte de ayudamiento, toda la parte de valoración de puesto. Además, en una compañía también, si nunca se han hecho, hay que hacer muchas reuniones y hay que sentarse con los empleados para entender también los puestos, revisar todos los job description, hacer diferentes informes. Y con esa parte, bueno, ayúdame en la valoración de puesto, ayúdame a definir qué niveles retributivos tengo, ayúdame con la parte de geográfica y después, una vez que lo tenga todo, ¿cómo lo vamos a comunicar? Vamos a formar a algunas personas de todos los recursos humanos para que también lo sepan, Eso es. algunos embajadores clave de directores y después a seguir comunicando. Y si marketing está en comunicación interna, marketing también por el proyecto. Eso es lo que haría. Sí. Pero como, ¿hasta dónde querremos dejar que marketing entre diseñando esos mensajes? Esa es otra pregunta, porque ahora mismo, y tú que eres responsable o inspiradora de una iniciativa que investiga en torno al employer branding, pues sabes que hay cosas en las que marketing se pasa de frenada, o no de A frenada, ver, de yo frenada. allí es mucho la relación que tienes con marketing y cómo también se trabaja en equipo, ¿ok? Y yo creo que allí viene todo es cómo trabajamos en equipo. Uno, la empresa es reino de taifa, que cada uno mira solo lo suyo, entonces donde te pueden pasar estas cosas. Yo tuve la suerte que en todas las empresas el departamento de marketing era nuestra ayuda. Siempre comunicación interna estuvo en el departamento conmigo, esto es verdad, pero marketing al final nos ayudaba, en verdad, a diseñar el folleto, pero nosotros le íbamos a pasar el mensaje era nuestro. Entonces nos ayudaba, por ejemplo, tenemos que organizar un evento, nos ayudas a elegir el lugar, las conexiones y todo, pero este es el mensaje. Normalmente nos pasaban diferentes formatos de diseño y éramos nosotros a elegir. Puede pasar que en una empresa comunicación interna la tenga al 100% marketing, puede pasar. Para mí es un error a nivel de gestión del cambio, que puede ser de retribución, pero puede ser con mil actividades que se pueden hacer en recursos humanos y a nivel de cambio cultural. Pues como Empezar decíamos al principio, a comer mucho con marketing y hacer reuniones que acerquen los departamentos. y a que recursos humanos lidere esa comunicación. Si tiene que estar bien rodeado, que se rodee bien, pero tiene que ser el que esté, porque es el que conoce lo que hay detrás del discurso, lo que es la técnica de la transparencia, los procesos de compensación, y son complejos, ¿no? Y ahí, pues todo el esfuerzo a lo mejor que se haga, pues se puede caer por la borda si no hay una comunicación. Hasta que estamos hablando de transparencia, ¿eh? Que son palabras mayores. Pues muchas gracias. Ya hemos llegado al final. Yo creo que hemos hecho todas. Si se me pasa alguna pregunta, pues luego nos mandáis un correo para que os las podamos responder. Yo creo que no, que está todo resuelto. Muchas gracias a los que habéis estado conectados, que habéis sido muchos. Y gracias a vosotras dos por lo exhaustivo de la conversación. Lo podéis ver en el chat. Os están dando las gracias a vosotras. Yo a mí, que esta vez he intervenido muy poquito, así es que enhorabuena a las dos y que tengáis todos y todas un buen jueves. Muchas gracias igualmente, gracias por estar ahí y seguimos aquí, ¿eh? O sea, cualquier cosa comentamos. Muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo. Adiós, chao. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao.